Ahí está. Muy bien. Estamos en Perek Havbet. Terminamos viendo cuando... No estoy, minuto. Muy bien. Perek Havbet. Habíamos estudiado que David se escapó de... Hace ya 2 semanas, ¿no? Que fue la última vez que estudiamos. No, la semana pasada. David se escapó del Mishkan cuando sabía de que Shaul lo acechaba y primero pensó, se escapó al pueblo de los Pelishtim, se escapó con los Pelishtim, pensó ofrecerse como mercenario a los Pelishtim, pero cuando se dio cuenta que corría peligro su vida y que no lo iban a aceptar como general, sino que lo iban a tomar como prisionero y lo iban a terminar matando, David recibió un favor de Boreolam. ¿Cuál fue el favor? Tuvo una medida de locura. David se volvió loco por unos instantes y efectivamente el rey de los Pelishtim, llamaba Akish, dijo, ¿qué es esto? ¿Quiero yo más locos? ¿Cuántos locos voy a tener en mi casa? Por más que sea David o no, lo echó. David se escapó. ¿A dónde fue David? Habíamos dicho de que ya había ido al Mishkan, se sintió perseguido. En su casa, casado con la hija de Shaul Amelech, se sentía perseguido. Escapándose con los vecinos, era una persona muy reconocida. Entonces, cualquier pueblo vecino de Israel lo iba a querer tomar como prisionero. David no encontraba a dónde se iba a poder escapar para poder liberarse y salvarse de las manos de Shaul Amelech. ¿A dónde fue? Por ahora, David encontró un lugar a donde se podía escapar. Nosotros hasta ahora dijimos que el pueblo de Israel estaba bien dividido en tribus. Cada tribu vivía de forma independiente. Hasta ahora era la época de los shofetim. Cada tanto salía un shofet para coordinar y ayudar las guerras del pueblo, pero no es que había todavía un gobierno central. Recién Shaul, hace aproximadamente casi 2 años, Shaul fue el primer rey que trató de unificar a las tribus de Israel. Pero la realidad es que todavía las tribus tenían independencia. Entonces David dijo, me queda la última. Me voy a escapar adentro de mi tribu. Voy a ir a vivir a la zona de Yehudá. David era de Yehudá, Shaul era de Binyamin. Entonces dijo David, me voy a escapar a la zona de Yehudá. Tal vez de ahí voy a conseguir que la gente de Yehudá se junte a mí y por lo menos voy a tener un nicho protegido donde nadie me va a delatar a dónde estoy yo. Entonces dice el pasuk, Vayelech David Misham, Vaimalet el Maharat Adulam, Vaishmeu Ejab, Ejol Bet Aviv, Vayeredu Elav Shama. Primero que todo, David se escondió en una cueva y empezó a correrse la voz que David había vuelto, estaba solo. Lo único que tenía era la espada que le había entregado el Cohen Gadol, la espada que él mató a Goliat. Se escondió en una cueva, llamaba Meharat Adulam, y cuando la gente de Yehudá se empezó a enterar que David estaba ahí, ellos ya sabían que el rey Shaul lo estaba persiguiendo, sus hermanos y toda su familia fueron a la cueva a unirse a David, porque ellos, ¿qué dijeron? Mirá, si Shaul va a perseguir a David, seguro que va a venir a buscar a la familia. Si igualmente nos va a venir a buscar, preferimos estar del lado de nuestro hermano David. Y así fue que David se juntó con su familia, Vaitkabetzu elav kol ish matzot, bekol ish asher lo nosé, bekol ish mar nefesh, vayei alehem lesar, vayiu imo ke'arba meot ish. Pasando los días, se empezó a juntar un grupo bastante numeroso de gente que no tenía casa, gente que era perseguido por la justicia, se empezaron a juntar con David Amelech hasta que llegó a lograr formar un pequeño ejército de 400 hombres que formaron parte de los hombres fieles a David Amelech. Pero 400 hombres, una cosa es que esté él solo escondido en una cueva con su familia, y otra cosa es tener ahora una banda de 400 hombres. Con tanta gente, David sabía que no iba a pasar mucho tiempo hasta que Shaul lo iba a descubrir. Entonces se tuvo que escapar nuevamente con su gente. Vayelech David Misham Mitzpe Moab, Vayomer el Melech Moab, Yetzena Avi Beimi, Itehem Adasher Edama Yaaseli Elohim. Vayanchem et Pene Melech Moab, Vayeshevu Imo Kol Yemei Yod David Mametzuda. David Amelech tenía un
una preocupación que en este momento era lo que tenía en su cabeza. El papá y la mamá de David, Ishai y su esposa, ya estaban muy ancianos. David dijo, yo con toda esta gente que se me juntó, podemos tratar de organizarnos y luchar contra el ejército de Shaul Amelech. Pero ¿qué voy a hacer con mi papá y con mi mamá que son tan ancianos? Ellos no pueden correr, escaparse. Empezó a pensar, ¿cómo hago para protegerlos? David dijo, voy a ir a Moab. Moab era un pueblo vecino, pero David, del lado de Ruth, venía de Moab. Entonces él dijo, quizás la gente de Moab acepte hospedar a mi papá Ishai, que Ishai es el nieto de Ruth, es moabí. Está bien, para la halajá nuestra se considera Yehudí porque Ruth se convirtió. Pero también es descendiente de Moab. Tal vez ellos le van a dar asilo, los van a cuidar a mi papá y a mi mamá. Así fue que David se acerca a Mitzpe Moab, va al pueblo de Moab y hace un tratado con el rey de Moab para que él les dé protección y asilo a Ishai, al papá y a la mamá de David Amelech. Y así fue que David los deja ahí, pero lamentablemente el Pasuk nos cuenta, David mientras David estuvo cerca de la zona de Moab, acampando con su gente, el rey de Moab les dio protección a sus papás. Pero vamos a ver en el Pasuk siguiente que llegó un momento que David se tuvo que escapar también de esa zona y dejó a sus papás viviendo protegidos con asilo en el pueblo de Moab, pero los Jajamim nos cuentan, la Gemara nos cuenta que lamentablemente, y como era de esperar, el rey de Moab aprovechó apenas David se fue con sus hombres y asesinó a Ishai y a la madre de David. Apenas David se fue, el rey de Moab asesina como venganza, porque al fin y al cabo David era un general del ejército de Israel, entonces muere trágicamente el padre y la madre de David a manos del rey de Moab. Bayomer Gad a Naví el David. Lo te lleva Metzudá. Leju bataleja Eretz Yehudá. Bayelech David Bayabó Yar Jaret. Hashem le mandó un nuevo profeta al rey David. Este profeta se llamaba Gad, el profeta Gad. Le dijo a Hashem, a través del profeta Gad, a David, no es correcto que te vayas a vivir, así como estuviste mal cuando te fuiste con los Pelishtim, ahora que vos te querés unir con Moab, no es correcto. Tenés que volver a la zona de Yehudá. Y así fue que David le hizo caso, vuelve a la zona de Yehudá, pero tenía miedo, eran 400 hombres. ¿A dónde va? Se metió, había una zona que era un bosque con árboles, Yar Jaret llamaba, el bosque Jaret. Entonces David sintió que adentro de un bosque era más posible estar escondido. Antes de continuar, para los que entraron recién, voy a hacer un pequeño resumen de a dónde estamos parados. David Amelech sigue escapándose de Shaul, ya no tenía dónde escaparse en los vecinos de Israel y decide escaparse, volver a su tribu Yehudá y esconderse ahí. La gente de Yehudá empieza a escuchar que David está en la zona, se empiezan a juntar con él. ¿No era David de logra Benjamín? reunir. Hola, No, Ari. David era de Yehudá, Shaul era de Binyamin. Mala mía. Shaul era de Binyamin, David era de Yehudá. Entonces va a la tierra de Yehudá y de a poco logra juntar un séquito, un grupo de 400 personas que se unen y le juran fidelidad, en las cuales David también les daba protección y se transformó en el general de este pequeño batallón de 400 hombres que se unieron a David Amelech. ¿A dónde estaba Shaul a todo esto? Vaishma Shaul kinodá David ba'anashim asher ito, Shaul yoshev b'giv'ah, תחת האש el barramá, bejanito beyadó, bejol abadav nitzavim alav. Shaul se entera que el rey David se sigue escapando, que va de un lugar a otro y que logró formar, ya reclutar 400 personas que estén a su favor. Ya hasta este momento, Shaul tenía un poco de sospechas individuales de David. Ahora que escucha que está armando un ejército, Shaul dice, esto ya está, tengo razón todo lo que yo sospechaba. Si armó un ejército es porque tiene pensado sublevarse y derrocarme. Pero Shaul tenía un problema. Shaul, como le pasa a la gente que tiene paranoia, ya no sospechaba solamente de David,
sino la sospecha se empezó a extender a todos los que lo rodeaban. Bayomer Shaul la abadaban Nitzabim Alab, Shimuna Bene Yemini, Gam le kulechem iten benishai sadot ukiramim le kulechem yasim sare alafim de sare meot, y que shartem kulechem alai, ben golet ozni, bihrat bihrot beni im benishai, ben jole mikem, alai begolet ozni, ki ekim beni et abdi alai leorem kayom hazeh. Shaul junta a sus ministros más cercanos y le dice: la verdad, me siento defraudado por ustedes. Tan malo fui con ustedes como rey. Ustedes son de Binyamin. Yo puse a la gente de mi tribu como ministros, como generales. ¿Cómo puede ser que ninguno de ustedes me advirtió a tiempo lo que estaba tramando David? Acá tiene que haber un complot. No puede ser que David esté escapándose de un lugar a otro por el reino y nadie me venga a contar. Acá voy a impartir justicia no solamente a David, sino a todo el que yo sospeche que le está dando ayuda a David, lo voy a justiciar. Aparece en ese momento un ministro, que ya lo escuchamos hablar muchas veces, Doeg a Adomí. Vayan Doeg a Adomí, Beun Itzaba Labde Shaul, Bayomar, Raiti et Benishai Banove et Ahimelech Menahitú. Doeg a Adomí, este ministro, era el que había estado en el Mishkan cuando David había ido a pedir comida. Doeg lo vio y le dijo Doeg al rey Shaul: ahora que usted dice que David se está rebelando contra usted, le voy a contar algo. Yo lo vi a David hace poco tiempo en el Mishkan, en Shiloh, en Nob, lo vi que él fue a hablar con el Cohen Gadol. No solamente lo vi hablando con el Cohen Gadol, Baishal lo ba Hashem, Betzedá natanlo, Betjereb Goliata Pelishtín natanlo. ¿Sabe lo que vi, Rey? Vi que el Cohen Gadol le utilizó los Urim Betumim, las piedras de Hoshen, las utilizó para darle una respuesta de Hashem a David. Además le dio comida del Lejem Apanim y además le entregó la espada de Goliat. Esto es una demostración que el Cohen Gadol está complotado contra usted a favor de David. Cuando escucha esto, Shaul explota de bronca. Vaishlach HaMelech likro et Ahimelech ben Ahitub HaKohen bet kol bet aviv HaKohanim asher beno, vayabou kulam el HaMelech, vayomer Shaul, Shema na ben Ahitub, vayomer hineni Adoni. El rey Shaul manda a traer al Cohen Gadol hasta el palacio y le dice: vení para acá, no te trato con ningún respeto. Al Cohen Gadol tenía que respetárselo mucho. Shaul Amelech dice: vení para acá, Ben Ahitub. Ni siquiera lo llamó por el nombre, ¿sí? El nombre era Ahimelech. Ni lo llamó por el nombre. Dijo: vení, Ahitub, vení, Ben Ahitub. El Cohen Gadol no entendía lo que estaba pasando. Dice: Gineadoni, ¿qué pasa, señor rey? Estaba asustado, ¿qué pasó? Bayomer Elau Shaul, le dijo Shaul: Lama que Yartem Alay, Atau Benishai. Betitejalo lejem bejereb el Shaol lobe Elohim, la cumelay leoreb tayom hazeh. Decime una cosa, vos sos el Cohen Gadol, ¿no sabés que el Cohen Gadol tiene que responder al rey de Israel? ¿Cómo puede ser que vos aceptaste unirte a David? Le respondiste con el Hoshen, con los Urim Betubim, cuando el Urim Betubim se utiliza solamente para una pregunta real. ¿Cómo puede ser que utilizaste el Urim Betubim para David? ¿Cómo puede ser que le entregaste comida a David cuando él está rebelándose contra mí? ¿Cómo puede ser que le entregaste la espada para que luche contra mí? Cuando escucha todo esto el Cohen Gadol se sorprende. Vayan a Ahimelech et Amelech Bayomar. Le dijo a Ahimelech, al rey: perdón, Umik mejor la bateja que David, Neemán, Bejatán Amelech, Besar el Bishmaateja, Benejbad Beteja. El Cohen Gadol le contesta al rey: perdón, señor rey, lo que menos me iba a imaginar es que David estaba en contra suyo. David es el ministro más fiel que usted tiene. Lo puso como general de todos sus ejércitos. Se casó con su hija. Ahora me dice que David va a estar en contra suya. No sospeche de mí. Es verdad que yo lo ayudé a David, pero David me dijo que estaba en una misión oficial mandado por usted. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Que David estuvo con el Cohen Gadol y se hizo pasar como si fuera que era un agente secreto y que no podía contar, pero que lo estaba mandando Shaul. Entonces el Cohen Gadol dice: la verdad que yo es verdad que le di todo eso a David,
Pero no me imaginé que eran contra suyo. Más todavía. Ayoma Girotil y yo lo veo Elohim. Jalil Ali. Perdón, Rey. Esta es la primera vez que usted mandaba a David a que me haga una pregunta para una pregunta suya. La realidad es que David, como ministro, como general de la guerra, como ministro de seguridad, ya muchas veces había ido a hacer preguntas en nombre del rey. Esta vez vino, yo también supuse que era en nombre suyo que venía. Por favor, no piense mal de mí. Se tira el Cohen Gadol a llorar. ¿Cómo puede sospechar que yo voy a complotar en contra suyo? Pero el rey no confía. Cuando estaba con la paranoia al máximo, Bayomer Amelech le contesta el rey Shaul, Mot tamut Ahimelech, Atab Behol Betavija. Le dijo el rey a Ahimelech, tenés pena de muerte. Te rebelaste contra el rey y te juntaste contra mi enemigo. No solamente vos, todos los Kohanim que estuvieron con vos, todos sabían que David estaba tramando una revolución contra el rey de Israel y lo ayudaron. Todos ustedes tienen pena de muerte. Vayomer Amelech la Rachima Nitzavim Alav, Sobu Beamitu Kohanei Hashem, Kigam Yadam David, Vejiyadu Kiborea Jubelo Galu Etosni, Velo Abu Abde Amelech Lishloach et Yadam Litbua Bekohanei Hashem. Shaul Amelech agarra a los soldados que estaban con él y le dice, rodeen a todos los Kohanim que están en Mishkan ahora, asesinen a todos. Todos tienen pena de muerte porque ellos ayudaron a David Amelech. Y así como David armó un ejército para rebelarse contra el rey, ellos están combinados, son socios de David en esta revolución contra el Melech de Israel. Una locura. Pena de muerte. Una locura. Contra todos encima. No contra el Cohen, contra todos. A todos. Pero los soldados no se animaron. Los soldados se dieron cuenta que era una locura. Dice el pasuk, Lo abu abdu amelech lishloach et yadam lifgoa bekohanei Hashem. Los sirvientes del rey, los soldados, no se animaron a asesinar a sangre fría a los Kohanim del Mishkan. Los Kohanim que hacían los korbanot, no se animaron a matarlos. Bayomer Amelech, el rey, no sabía lo que hacer, estaba mostrando, los mismos soldados del rey se le estaban haciendo fuerza en contra. No sabía lo que hacer. Bayomer Amelech le Doeg, le dijo el rey al mismo Doeg, a ese ministro que lo acusó, le dijo, Sobatá upagé upegaba Kohanim. Le dijo el rey a Doeg, a este ministro, le dijo, vos fuiste el que dijiste que el Cohen Gadol se rebeló, vos sos el encargado de cumplir mi orden de matar a todos estos Kohanim. Doeg no tuvo ningún problema, Baisov Doeg a Adomí, Baifgau Bakohanim, Bayamet Bayom Aú Shemonim Bajamillá Ish, no sé, Efod Bal. Doeg sacó su espada y asesinó en el momento a sangre fría a los 85 Kohanim que estaban en ese momento trabajando adentro del Mishkan. No, como muy fuerte esto. Nadie hizo nada. Pero Ari, Nadie trató de defenderlo. Y David no entiendo, no. Vamos a ver qué pasó con David. Vamos a ver qué pasó con David. Vamos a dejar hoy acá. pero Ari, ¿puede el rey? El O sea, rey en sé que el realidad, rey como que puede todo. el rey en realidad, si tenía realmente la justificación de que había una rebelión en contra del reinado, tiene el poder de decretar pena de muerte. Pero en este caso, el rey estaba equivocado, ¿sí? Porque en este caso, el rey estaba tomando decisiones por bronca personal, por paranoia que tenía. No estaba justificada la decisión. Esto que acaba de determinar Shaul fue lo que en el Shamaim decretó que en poco tiempo Shaul iba a recibir su castigo definitivo por manos de Hashem. Ya estamos llegando, de a poquito se va definiendo la historia de Shaul, que vemos que al final de sus días, con mucho cuidado, como lo decimos, pero perdió los estribos y no supo cómo controlar y cómo manejar la situación que se le fue de las manos. Raúl, dos preguntas. ¿Quién era Doeg? ¿Un ministro? Doeg era un ministro de Shaul que desde un principio él había estado en contra de David
y él lo había visto a David, cuando se escapó del palacio, lo había visto en el Mishkan hablando con el Cohen Gadol. Sí. Entonces ahora Doeg fue el que lo acusó al Cohen Gadol, Ah, diciendo de que él estaba junto con David en contra del rey. y él Voy a mató a leer- todos. Y él mató a los 85 personas, a los 85 Kohanim, y no solamente a esos Kohanim que estaban ahí, sino et no vira Kohanim mitale fejereb, meish beadishab, meolel beadionek, beshor bahamor, base de fijareb. Después de eso, la gente de la ciudad de No, cuando se enteró, intentaron de alguna forma sublevarse, rebelarse, pero obviamente nada podían hacer contra el ejército oficial del rey, y terminó habiendo una pequeña batalla dentro de la ciudad de Nov, en la cual fue asesinada la mayoría de la gente de la ciudad, hombres, mujeres, ancianos, pequeños, incluso a los animales de la ciudad, mató David, Shaul Amelech con su pequeño ejército. Y sobre esto dice la Guemará, cuando Shaul tuvo que ir a pelear contra Amalek, se apiadó de los animales de Amalek, dijo, Haram, no voy a matar, Haram, se apiadó del rey. Claro, Dice la ¿verdad? Guemará, Y por eso le sacaron aquel que el dice la rey. Guemará, aquel que se apiada de los Ahzarim termina siendo Ahzar con los Rahmanim. Y Aquella ahí persona pasó. que tuvo piedad equivocada, le tuvo piedad a los malvados, va a terminar siendo un malvado con los piadosos. Y esto fue lo que le pasó a Shaul. Él le tuvo Raúl, piedad a Amalek y ahora se comportó como un amalequí contra los Kohanim, contra los piadosos. Pero no es que fue propiedad, era como para hacer corbanot. ¿Cómo? Lo de Lo de de Amalek. Amalek. No, es verdad, pero fue por piedad, dijo, piedad no de que me dan lástima, piedad de decir, Hanam, Baltashrit, ¿por qué voy a matar a los animales? Voy a hacer Corbanot. Acá no dijo eso, acá mató todo, destruyó todo. ¿Por qué, si eras tan bueno, por qué no agarraste los animales para hacer Corbanot? Pero Ari, ¿quién es uno No. para hoy en día decir piedad del malvado y piedad de no? O sea, no. ¿Me explico lo que voy? no, No. pero no hay malvados, Yehudim, o sí, no sé. ¿Cómo? ¿Quién es un malvado hoy en día? Está explicando quién es un malvado hoy en día. Ah, vos estás diciendo Viste, cómo lo vos ahí- podemos aplicar nosotros hoy en día. Es verdad, Claro, siempre esto deja un mensaje, ¿o no? uno, obviamente, uno no puede de forma general, pero esto sí se aplica en distintos lugares de la halajá. Nosotros sabemos que la halajá nos dice que la persona nunca tiene que a levantar la cabeza como con gabá, querer ir a demostrar a otros. Pero la halajá dice que cuando hay gente que lucha contra el cumplimiento de la Torá, cuando lucha contra el cumplimiento de la Torá, contra esa gente, sin ningún miedo, tenés que ir y saber que Hashem quiere que luches contra ellos. ¿Cómo? Pero no hay que hacer la paz, no hay que estar... Sí, es verdad. Hashem quiere la paz, quiere la bondad, quiere el Rahmanut. Pero cuando es gente que de forma visible y evidente sale y lucha contra la Torá, vos no tenés que estar pensando, no, pero Hashem no quiere peleas, quiere paz. No. En esos casos, Hashem no quiere la paz. Cuando es gente que de forma pública lucha contra las instituciones de Torá, contra el estudio de Torá, contra el cumplimiento de las mitzvot, Hashem te dice, lucha contra esa gente. Entonces ahí no piense, bueno, no, hay que mantener la paz comunitaria. Es verdad, pero cuando es visible que el ataque es intencionado contra las mitzvot y contra la Torá, entonces, efectivamente, la Torá nos dice, no tenés que pensar en eso. Y Raúl, si me voy a dicen leer dos judío pesukim de. más y voy a poner un ejemplo. Me dicen Minuto, voy a leer judío. dos pesukim más. Dale, tranquilo. Voy a leer dos pesukim más y voy a poner un ejemplo que pasó ahora. ¿Sí? Dice el pasuk, último de pesukim, Baimalet benejala Ahimelech menachitub shemo Biatar Baibraja Jare David, Bayague de Biatar de David, ki arak Shaul et Kohané Hashem. Bayomer David le Biatar, Yadati Bayom Ahu, ki sham doega adomi ki aged yagid le Shaul, Anoji saboti bechol nefesh betabija, sheba iti al tira, ki atsher ibakesh et nafshi ibakesh, et nafshecha, ibakesh et nafshecha. Kimishmeret Atay Madi. Le dijo, cuando empezaron a asesinar a toda la ciudad, un descendiente, un hijo del Cohen Gadol logró escaparse. No estaba en ese momento en el Mishkan, logró escaparse y salvarse de la masacre. ¿A dónde se escapó?
obviamente se fue a la tribu de Yehudá a contarle a David la locura que acaba de pasar en el Mishkan. Esta persona se llamaba Ebiatar. Ebiatar Cohen era el hijo de Ahimelech, el Cohen Gadol. Le cuenta a David, David, no sabe lo que acaba de pasar, una masacre en el Mishkan. Vino Shaul con todo su séquito de ministros, acusaron a mi papá y a todos los Kohanim de darte ayuda a vos, asesinaron a todos, yo soy el único que me pude escapar. David se pone a llorar. No te puedo creer, qué locura. Yo me siento responsable por lo que pasó, le digo, porque te pido perdón, porque es verdad que Shaul fue el que mató, pero todo esto es por culpa mía, porque yo fui al Mishkan y le pedí comida a tu papá y me hice pasar como si fuera que era un súbdito del rey, y yo vi que estaba Doeg ahí dando vueltas y por eso me tuve que escapar. Te pido perdón, yo me siento responsable. Y como para cumplir mi responsabilidad, te pido quédate conmigo. Unite vos a mi gente y yo te aseguro que te voy a dar protección personal. No tengas miedo. El que me quiera atacar a mí, el que te quiera atacar a vos, es como que me quiera atacar a mí. Quédate junto a mí y yo te voy a dar protección personal. Y así fue que David Amelech se siente totalmente acorralado, se da cuenta que Shaul está dispuesto a buscarlo y a perseguirlo hasta las últimas consecuencias, incluso dispuesto a matar a los Kohanim del Mishkan. Y acá termina el capítulo, y Besat Hashem, vamos a ver, continuamos hoy miércoles, el lunes, continuamos con el Shiur por Zoom. Muy bien. Raúl, Voy a dar el ejemplo. Guarú. Les voy a dar el ejemplo que les decía.